Entonces, vamos a empezar por Efesios 2:20. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. A lo largo de la Biblia vemos que desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos habla de un solo Dios. ¿Sí? Entonces, desde que abrimos vamos a darle un ligero vistazo a la Biblia y empezamos en Génesis 1. En Génesis dice, al principio creó Dios los cielos y la tierra. En ninguna Biblia dice que dioses crearon, sino que Dios creó el cielo y la tierra. El primer escritor de la Biblia, que fue Moisés, nos habla en sus 5 libros, el Pentateuco, que él escribió los 5 libros, y siempre la enseñanza era de que Dios es uno. Miremos nomás en Éxodo 20, 22, 23, dice, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nos habla de un solo Dios. Si nos vamos más adelantico a Deuteronomios 4:35, dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Es una revelación que Dios le hizo a Moisés. Continuamos, Deuteronomios 4:39. Dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Esto es conocimiento. Dios es el mismo Dios de los cielos y el mismo Dios de la tierra. No es que un Dios es un Dios para el cielo y otro para la tierra, no, es el mismo. Las enseñanzas que Moisés le daba a su pueblo están muy claritas en la Biblia, y él nunca le habló de que existiera más de un Dios. Miremos en Deuteronomios 6:4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, calidad de único. Es un mandamiento que Dios le dio a Moisés para que le diera a su pueblo. Continuamos en 1 Samuel 2:2. Dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. De ahí pasamos a los Salmos. Miremos ahí, son uno de los pocos versículos, porque son muchos, solo saqué unos poquitos ahí porque también el tiempo no nos alcanza. En Salmo 86:10 dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Eso es un reconocimiento que le hace el escritor a nuestro Dios. Luego pasamos al profeta Isaías. En el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo 25, dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Es como un desafío, a ver si resultaba uno, pero no, nadie más, igual que nuestro Dios. Dios es único. En Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Redentor de Israel. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, no hay otro Dios. Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo, Dios lo puede todo. Pero encontré algo que Dios no conoce y que muchos humanos dicen sí conocerlo, pero Dios no lo conoce. Y eso está en Isaías 44:8. Dice, no temáis, ni os amedrentéis,
¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Dios dice que no conoce a otro Dios. Pero sin embargo mucha gente dice conocer a dos, conocer a tres, conocer a muchos dioses. ¿Cómo es que si Dios no lo conoce, cómo la gente puede decir que sí conoce más? En Isaías 45:5 dice, yo soy Jehová y ninguno más. Y no hay más, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. En el mismo libro de Isaías, en 45:18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Dios no necesitó de ayuda para crear la tierra. La tierra, el universo no solamente necesitó de un creador, sino que necesitó también de un diseñador. Dios la diseñó, Dios la creó. En Isaías 45:21 dice, proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Entonces, como vamos viendo, no encontramos en ningún versículo, en ningún libro de la Biblia que diga que son varios dioses. Seguimos en el libro de Isaías, hay muchos versículos que hablan de la unicidad de Dios, que habla que Dios es único. Dios no solamente es uno, sino único. Yo puedo decir un micrófono, pero no puedo decir el único micrófono, porque micrófonos hay muchos. Isaías 45:22. Mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Esto es seguridad. En Isaías 46:9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Dios es único. Pasemos al libro de Oseas. Oseas 13:4 dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Esto es seguridad. En Zacarías 14:9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Calidad de único. Bueno, ya le dimos un paso al Antiguo Testamento. Entonces, si de pronto hubiera aquí un trinitario y dice, bueno, ahora pasa al Nuevo Testamento, ahí se va a enredar. Vamos a mirar el Evangelio según Marcos en 12:29. Dice, cuando le acercaron los escribas, cuando los escribas vieron que Jesús le contestaba, que había contestado todas las preguntas, que había contestado bien, y entonces seguro pensaron que lo iban a hacer caer. Digo, bueno, como se cree Dios, entonces vamos a ver qué nos dice aquí, qué nos contesta. Entonces le preguntaron los escribas que cuál era el gran mandamiento, que cuál era el mandamiento más importante. Entonces Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
devolviéndose allá a Deuteronomio 6:4, el mandamiento que Dios le había dado a Moisés, Jesús siguió en esa misma línea, ¿sí? El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En el Antiguo Testamento Dios se dirigía solamente al pueblo de Él, el pueblo de Él, el pueblo de Israel. En estos tiempos podríamos decir: oye Colombia, oye todo el mundo, oye todo el universo, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Desde Bogotá, Colombia, somos BC Radio. En Romanos 3:30 dice: porque Dios es uno. Eso es una afirmación, porque no hay más. Pasamos a 1 Corintios 8:4, dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es. Dice: sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. 1 Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Para el mundo afuera hay muchos dioses. Algunos dicen que 2, otros dicen que 3, otros tienen cantidad de dioses, ¿sí? Vemos en los tiempos de la llamada Semana Santa que pasan procesiones de cantidad de dioses que los sacan a pasear en esa semana, ¿sí? Sin embargo, para nosotros solo hay un Dios. En Gálatas 3:20 dice: y el mediador no lo es uno. Él dice: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. O sea, el mediador no es de uno solo, porque el mediador es de todos, pero Dios es uno. En Efesios 4:5 dice el lema de la iglesia: un Señor, una fe y un bautismo. Si hay un solo Señor, debe haber una fe, una sola fe. ¿En quién? En ese Señor. Y si hay un solo Señor y una sola fe, debe haber un bautismo también. Y ese bautismo debe ser en el nombre de ese Señor. Ahí enseguidita en Efesios 4:6 dice: un Señor y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es la plenitud de nuestro Dios. En Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué dice Jesucristo hombre? Luego, ¿cuántos Jesucristos hubieron? Solo uno, pero en su naturaleza humana. Jesucristo hombre para decir, para explicar, para dar a entender su naturaleza humana. Bueno, entonces vamos ahora a Santiago 2:19. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, porque los demonios sí saben que Dios es uno, porque ellos vivieron allá. Ellos vivieron en el cielo, sino que un día se engrandeció, el demonio se engrandeció, quiso ser igual a Dios, y entonces Dios lo puso en su lugar. Vamos a ver unas promesas del Antiguo Testamento con señales. ¿Sí? Vamos a mirar en Isaías 35:4. Dice: decía a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que nuestro Dios viene con retribución,
con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo que Él vendría, Él mismo vino, Él no mandó a nadie. Miremos el cumplimiento de esta profecía. En Mateo, miremosla desde Mateo 11:2, dice, cuando Juan estaba en la cárcel, dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Esto para darle respuesta a aquella profecía de Isaías 35:4 que dijo que Dios mismo vendría. Jesucristo no es un mandadero, Jesucristo no es un mensajero, Jesucristo es Dios mismo. Un versículo también muy claro del Antiguo Testamento en Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. En el 43:11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, si miramos y comparamos este versículo de Isaías 43:10, cuando nuestro Señor dijo, vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí. ¿Para qué escogió ese siervo? ¿Quién es el siervo? El siervo es Jesús. ¿Para qué lo escogió? Dice, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Por eso cuando Felipe le preguntó, cuando Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Entonces, claro, Felipe entonces se confundió, dijo, ¿cómo así? Yo no veo a dónde está el Padre. Dijo, Dios, tú dices que muéstranos que nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Jesús le dijo, cuando comparamos este versículo, cuando Felipe le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le contestó, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos el Padre? Si comparamos este versículo con Isaías 43:10, ¿qué le quiso contestar Jesús aquí a Felipe? Cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre. ¿Qué le quiso decir? Yo mismo soy. Esto partiendo de que Dios es espíritu, Dios no es una persona, Dios es espíritu y un espíritu no tiene materia, un espíritu no tiene carne, no tiene hueso. Un espíritu es como el viento que sopla, así. Un espíritu es como el viento que nosotros no lo podemos agarrar, no lo podemos coger, no lo podemos ver, lo sentimos cuando sopla. Entonces Dios en el Antiguo Testamento, Dios se manifestó de diversas maneras, en teofanías, pero a Dios nadie le vio, Dios no se dejó ver, a Dios no lo podían ver, entonces Dios necesitaba que lo vieran para tener una comunión más personal. Entonces, aquel Dios del Antiguo Testamento, o sea Jehová, aquel Espíritu
quiso hacerse visible, quiso mostrarse, quiso dejarse ver, quiso manifestarse. Entonces Dios utilizó un siervo, utilizó un cuerpo humano, para decirlo así, para meterse en ese cuerpo, porque eso es lo que nos da a entender aquí el versículo 43:10, dice que vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, para cuando lo viéramos, para cuando lo vieran, creyeran y lo reconocieran. Pero él vino a su pueblo y dice, a lo suyo vino y los suyos no le conocieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de sangre, sino de Dios mismo. Muchas congregaciones, casi todas las iglesias, casi todas las congregaciones dicen de haber recibido a Jesús, pregonan de Jesús, hablan de Jesús, pero no lo conocen, no saben quién es Jesús. Dice, a todos los que le recibieron, nosotros le recibimos, pero lo más importante es a los que creen en su nombre, a los que creemos en su nombre. Esta iglesia cree en su nombre. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, porque para entrar al cielo, ¿cómo vamos a entrar al cielo si Dios es el dueño de todo? Si nosotros no somos hijos de Dios, no tenemos derecho a entrar al cielo porque no somos herederos. Nosotros somos herederos de Dios porque creemos en su nombre. Dios fue manifestado en carne. En 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Dios se manifestó en carne. En Juan 1:1 dice, y aquel verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el verso 14 dice, y aquel verbo se hizo carne. Si miramos, Desde Bogotá, Colombia, somos BC Radio. Gloria a Dios, demos una alabanza al Señor. Para entender esto, para entender de que Jesús, de que Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, tenemos que entender las dos naturalezas de Jesús, las dos naturalezas que tuvo Jesús. Dios como humano, Dios tenía dos naturalezas, la naturaleza humana por ser hijo de mujer y la naturaleza divina por ser hijo de Dios. Si entendemos estas dos naturalezas, vamos a entender muy bien la Biblia. Jesús en su naturaleza humana, en su naturaleza era completamente hombre. Jesús era completamente hombre, pero sin pecado. Jesús como hombre se cansaba. Jesús como hombre se cansó. Jesús como hombre le dio hambre. Jesús como hombre tuvo sed. Jesús como hombre fue tentado por el diablo. Pero Jesús como Dios le dio descanso a todos los que estaban cargados. Jesús como Dios le dio de beber a muchos. Dijo, venid a mí todos los que estéis sedientos. Jesús dijo, Jesús como Dios le dio de comer a más de 5,000 hombres en una oportunidad. Jesús como hombre murió en la cruz. Jesús como Dios resucitó.
aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor Jesús. Entonces, hermanos y amigos, tenemos la verdad revelada, porque esta verdad no es que nos la haya dicho un hombre, que nos la haya revelado algún hombre, porque solo el que revela es Dios. Dios es el que revela la verdad. Tenemos esta verdad ahí, hermanos. No nos podemos quedar callados, porque afuera hay mucha gente perdiéndose, afuera hay mucha gente extraviada, afuera hay mucha gente sufriendo porque no tienen la esperanza. Oh Señor bendito, bendito y alabado sea nuestro Señor Jesús. Jesús es Dios por donde quiera que lo miremos. Dios siendo nuestro creador, siendo el todopoderoso, Dios se entregó, Dios se hizo hombre por el perdón de pecados, se hizo hombre para venir a salvarnos. Señor Jesús, bendito y alabado. Santo eres el Señor Jesús, Dios de todo poder. Bendito y alabado, Señor. Grande eres. Hermano, miremos en Filipenses 2:6. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a verlo desde del verso 5. Filipenses 2, versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, hablando de nuestro Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Dios se humanó, nuestro Dios se hizo como uno de nosotros. Miremos algunos versículos que confirman que Jesús es Dios. En Romanos 9:5 dice: ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. El único que es bendito por los siglos es nuestro Dios. Entonces, como mirábamos, hermanos, nuestro Dios se hizo como uno de nosotros, nuestro Dios tomó un cuerpo humano para darse a conocer, para que lo viéramos, para que lo entendiéramos y para que le creyéramos. En 1 Juan 5:20 dice: aleluya, gloria al Señor, bendito y alabado sea, Señor. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
Si alguno nos viene con otro Dios, no nos sirve porque es un Dios falso. Nosotros tenemos al verdadero, a Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, aunque muchos afuera sigan creyendo, sigan sirviendo y sigan alabando y sigan orando, no sé qué más, y pidiéndole a muchos dioses, esta iglesia seguirá guiándose por lo que dice la palabra, seguirá creyendo y seguirá predicando lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia, que Dios es uno. Porque esta iglesia está bien edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la roca, Jesucristo es nuestra roca, Jesucristo, esta iglesia está edificada sobre la roca que es Jesucristo mismo. Entonces, aunque mucha gente afuera crea que hay varios dioses, le sirvan a varios dioses, adoren a varios dioses, aquí seguiremos adorando al único y verdadero Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado, Señor. Oh Señor Jesús, grande eres, Señor. Por eso aquí seguiremos alabando y seguiremos adorando al único y verdadero Dios. Y aunque otros canten para otros dioses, aquí seguiremos cantando al único y verdadero Dios. Bendito y alabado, Señor. Desde Bogotá, Colombia, somos Becerra.